¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más. Y pues les recuerdo poner su nombre y pues la palabra de presente. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy otra sesión más de la materia de legislación arancelaria 2. Seguimos con la ley de los impuestos generales. Y bueno, vamos a ver un pequeño repaso sobre este artículo. Bueno, sería artículo 1 pero capítulo 5. Pero antes de eso vamos a hacer unas revisiones de trabajo. Como ustedes saben, dejamos algunas tareas. Obviamente no vamos a ver todas porque pues son bastantes. El primer trabajo era ver y hacer un pequeño resumen de lo poco que leímos la clase pasada sobre esta ley de los impuestos generales. Entonces, en este caso vamos a leerle a su compañera que dice que la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Dice, pequeño resumen. Bueno, de todo lo que leí me llamó la atención sobre los animales domésticos que podemos tener en casa y más fácil de manejar, como por ejemplo gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, especies de animales domésticas vivas. Así que comencé una pequeña investigación sobre el tema y encontré cómo hacer una importación y exportación a México. Para importar una mascota o cualquier animal doméstico a México, necesitamos un certificado que garantice el estado del animal que queremos importar y para eso deberíamos de tener varios elementos. Importación, expedido por un médico veterinario oficialmente reconocido por la autoridad competente. El certificado debe expedirse en papel membretado y debe contener el número de cédula profesional o su equivalente del veterinario tratante en forma impresa o bien incluir una fotocopia de la misma. Como ustedes saben, a lo mejor la carrera de veterinario tal vez no es muy común, no es como que hagan mucha publicidad en periódico, en la televisión, en la radio, algo así como ven y estudia veterinarios. Realmente es una carrera a lo mejor que se conoce, más sin embargo pues la gente no es la primera opción para poder estudiar esa carrera. Más sin embargo, estudiar la carrera, entre tantas cosas que puedes hacer en la parte de los animales, está los permisos correspondientes para una importación o exportación. Ahí es cuando el veterinario pues de alguna manera vale su sano juicio sobre la revisión de algún animal. Entonces, en este caso quieres importar un animal normalmente doméstico o con fines domésticos. Bueno, eso es lo que se requiere, ¿no? Entre tantas cosas, ¿no? Cuando se refiere al papel membretado, se refiere a un papel que la misma, en este caso consultorio o el hospital veterinario, tienen como su propia marca esa hoja. Entonces ya viene con puede ser con el logotipo, puede ser con un sello, ya viene adherido a la hoja, ¿no? Luego incluir nombre y dirección del exportador en el país de origen o procedencia y del importador, dirección, destino en México, así como los datos de identificación de la mascota. Igual, la mascota también tiene datos personales también, nombre y dirección tanto de la exportación o exportación, ¿no? Bien detallado. Especificar fecha de aplicación de la vacuna contra la rabia y vigencia de la misma. Quedan exentos los animales menores de 13 meses de edad. Si son animales muy pequeños, obviamente pues no es necesario ese requisito, pero de ahí en fuera lo demás, vacunas, ¿no? En dado caso que a lo mejor el animal no sea un animal que se afecte por la rabia, otro tipo de vacunas. Entonces pues debe de llevar un control, ¿no? Luego indicar que en la inspección previa al viaje el animal se encontró clínicamente sano. Obviamente pues debe de estar sano el animal. Si obviamente tiene complicaciones o algún problema, pues no podría ser apto para hacer el viaje, ¿no? Y luego asegurar que la mascota fue sometida a un tratamiento preventivo contra parásitos internos y externos dentro de los 6 meses previos de su traslado y que en el momento de su inspección se encontraba libre de parásitos externos. Entonces pues todo tipo de, desde virus, animales o cosas que puede dañar en este caso al animal doméstico, que bueno, más adelante cuando vaya de un lugar a otro pues tampoco afecte el otro lugar al que vaya. La parte de la exportación, carnet de vacunación al día, datos del animal, permiso sanitario de exportación, certificado veterinario oficial del país de origen destino y desparasitación interna y externa. Muy bien, entonces pues aquí está una pequeña investigación que hizo su compañera pues en base a la lista que se había visto
Pero bueno, ella se enfoca un poquito más a cuando se tiene ese tipo de productos, pero con un fin doméstico. Entonces no está nada mal la información. Hay que ponerle atención a esta información y bueno, ahí está, ¿no? Muy bien por esta parte de la información. De hecho, yo creo que esta información la vamos a tener que pasar, después se las voy a pasar en lo que es el como trabajo anexo o como trabajo adicional, ya que sí está muy interesante esta información para que todos la tengan, en este caso esta tarea, ¿no? Otra tarea que vamos a revisar sería la tarea número 2, que era pues traer alguna noticia relacionada con la legislación arancelaria o con el tema, ¿no? En este caso su compañera pues nos trajo un pequeño artículo de lo que está pasando. En este caso habla sobre Trump amenaza con nuevos aranceles a la UE y China. El presidente ordenó a su asesor comercial que explore sanciones a los automóviles de la Unión Europea y a productos chinos no especificados. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el viernes con represalias comerciales contra la Unión Europea y China tras los aranceles exigidos por ambos a las importaciones de la langosta estadounidense. Pues prácticamente aquí todos los países de alguna manera pues deben de proteger su territorio en los productos que reciben, ¿no? Ya sea porque el producto que tienes tú como país no se está vendiendo el mismo tuyo que tú produces, por cuestiones sanitarias, en fin. Entonces en este caso pues bueno, la Unión Europea mencionó que ahorita era necesario pues hacer ese tipo de órdenes para no tener un problema con ese tipo de importaciones, en este caso la langosta, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos a veces es como que ok, tú me haces esto, pero yo te hago esto, ¿no? Luego dice, en una reunión con representantes de la industria pesquera en Bangor, Maine, Trump ordenó a su asesor comercial Peter Navarro que explore aranceles punitivos a los automóviles de la Unión Europea y productos chinos no especificados. El líder republicano dijo que los representantes de la industria de la langosta de la Unión Europea tienen que bajar sus aranceles de inmediato. La Comisión Europea pide a Estados Unidos eliminar aranceles para relanzar la economía. Si no cambian, aplicaremos un arancel a sus automóviles y cambiarán de inmediato, dijo, y calificó a Bruselas casi tan mala a lo largo de los años como en China en términos de comercio. Prácticamente pues de eso se trata, ¿no? Tú quitas, pues yo también quito. Tú llegas a poner un impuesto a mis productos, pues yo también pongo un impuesto a tus productos. Y así se la van a llevar poniendo y quitando. Trump también le dijo a Navarro que observe a China y encuentre algo que vendan que sea muy valioso para ellos. Elijan un producto, si no baja el arancel para la langosta de Maine que ingresa a China. Peter Navarro va a ser el rey de la langosta ahora, bromeó el presidente estadounidense. En el TEMEC, recuerden que el TEMEC es el nuevo tratado que se hizo entre pues, Estados Unidos, Canadá y México. Obviamente lo que antes existía, muy pocas cosas pues se siguen aplicando, otras se renovaron de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a cómo es el momento hoy ambos países. Entonces el TEMEC de alguna manera sigue siendo un tratado contra Canadá, Estados Unidos y obviamente México. Y bueno, tenemos que cambiar algunas cosas que a lo mejor ya no existen o adaptarlo a las nuevas tecnologías o a las nuevas situaciones que hoy en pasan. En el TEMEC no hay nada que pueda imponerse aranceles, dice López Obrador. En la misma reunión, Trump afirmó una orden que elimina instantáneamente las restricciones de la pesca impuesta por el presidente Barack Obama en unos 5 millas cuadradas océanos frente a la costa de Maine. En el estado del noroeste es una pequeña parte pero importante del mosaico electoral que Trump espera construir para asegurarse un segundo mandato ante el demócrata John Bates. En 2006 fue derrotado por el escaso de Margen en Malley. Bueno, pues es una pequeña noticia relacionada pues con las cuestiones que están pasando hoy en día de poner tasas arancelarias y obviamente los otros países dicen no, pues no se vale porque yo no te estoy poniendo a ti. Al final se trata de que porque yo pongo, tú pones también, pues ponemos todos, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden y pues van a seguir sucediendo, ¿no? Los tratados a veces benefician a unos países, a otros no. Entonces muy bien por esta noticia en este caso, ¿no? Y bueno, ahorita de hecho está un poquito de moda la parte de los tratados porque bueno, como ustedes saben, el presidente de aquí del país pues fue obviamente Estados Unidos. Yo digo es más que nada como una cuestión diplomática, pero bueno, según hablar puntos
del TEMEC, ¿no? Que bueno, vamos a ver qué sucede con esos puntos. Así es que vamos a continuar con la ley de los impuestos generales. Así es que vamos para allá. Bueno, vamos para acá. Vamos a ver lo que es la ley general de importación y exportación. Prácticamente los primeros 5, artículo 1 y capítulo 5 lo vimos, pero prácticamente todo esto va a ser repetitivo. Siempre van a ver este cuadro con muchos números, descripciones, y pues bueno, esto nomás simplemente ya para que ustedes lo lleguen a leer ya de forma independiente y conozcan, ¿no? Lo que importa sería el artículo 2 de esta ley que vamos a leer a continuación. Entonces de ahí vamos a pasar a casi la página 745 de esta ley. Artículo 2 dice: las reglas generales y las complementarias para la aplicación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación son las siguientes. Reglas generales: la clasificación de mercancías en la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación se regirán por las siguientes reglas. Los títulos de las secciones, porque se puede dividir por secciones, capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no, contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. Luego artículo 2 dice: cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo, incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también el artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando esté presente desmontado o sin montar todavía. Hay cierta mercancía que no está completa como tal, a eso se refiere. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas tal o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla número 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en 2 o más partidas por aplicación de la regla o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Después, las partidas son con descripción más específicas tendrán prioridad sobre las partidas de alcance más genéricos. Sin embargo, cuando 2 o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas por dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Vamos a hacer un poco de zoom. Dice: los productos mezclados y las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por unión de artículos diferentes, y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A. Se clasificarán según la materia con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Digamos que son las reglas de cómo ponerlo en todas esas tablitas que ustedes vieron en toda esta ley, que prácticamente se la pasan con puras tablitas, códigos, etcétera, ¿no? 4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprendan aquellas con las que tengan mayor analogía, es decir, que sean similares. Además de las disposiciones procedentes a las mercancías consideradas a continuación, se les aplican las reglas siguientes. Por ejemplo, A. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujos, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados,
Se clasificarán con dichos artículos que no sean de los tipos normalmente vendidos sobre ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieren el conjunto de carácter esencial. Salvo lo dispuesto en la regla 5 anterior, los envases que tengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados por esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Prácticamente habla de productos que vienen en envase, ¿no? Muy bien, después la 6, la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de esta subpartida y de las notas subpartidas, así como mutandis por las reglas anteriores. Bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición de lo contrario. Reglas complementarias. Las reglas generales para la interpretación de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación son igualmente válidas para establecer cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto en la sección 22 en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales. Aquí son reglas que uno debe seguir. Si te acorda lo que tú tienes de mercancía, te aplica, lo aplicas, si no, no pasa nada. La tarifa del artículo 1 de esta ley está dividida en 22 secciones que identifican con números romanos ordenados de forma progresiva sin que dicha numeración afecte la codificación de las fracciones arancelarias, y las fracciones arancelarias son las que la definen la mercancía y el impuesto aplicable a la misma dentro de la subpartida que les corresponda, y están formadas por un código de 8 dígitos de la siguiente forma. Primeramente, el capítulo está identificado por dos primeros dígitos ordenados en forma progresiva del 01 al 98. Luego el código de partida se forma por dos dígitos del capítulo seguido de un tercer y cuarto dígito ordenado de forma progresiva. Luego la subpartida se forma por los 4 dígitos de la partida adicionados de un quinto y sexto dígito separados de los de la partida por medio de un punto. Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen con 1 o 2 guiones respectivamente, excepto aquello cuyo código numérico de subpartida se presenta con ceros. Son de primer nivel aquellas en las que el sexto número es 0, y son de segundo nivel aquellas en las que el sexto número es distinto a 0. Para los efectos de la regla general 6, las subpartidas de primer nivel a que se refiere este inciso se presentarán en la tarifa de la siguiente manera. Cuando no existen subpartidas de segundo nivel, son 6 dígitos, siendo el último 0 adicionados de su texto procedido de un guión. Cuando existen subpartidas de segundo nivel sin codificación, citándose únicamente su texto procedido de un guión. Las subpartidas del segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las primeras del nivel mencionadas en el inciso I anterior. En este caso, el sexto dígito será distinto de 0 y el texto de la subpartida aparecerá procedido de 2 guiones, y los 6 dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígito, separados de los de la subpartida por medio de un punto, forma la fracción arancelaria. Las fracciones arancelarias estarán destinadas del 1 al 99, ordenadas del 1 al 99, reservando el 99 para clasificar las mercancías que no estén comprendidas en las fracciones con terminación del 01 al 98. Prácticamente todo esto que estamos leyendo es cómo se está acomodando en esta ley las cosas, como ustedes ven que están acomodados las tablitas, ¿no? Luego la tercera dice: para los efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer mediante acuerdos que se publican en el Diario Oficial de la Federación las notas explicativas de la tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores cuya aplicación es obligatoria para determinar la partida y subpartida aplicable. En dado caso que existan cambios, pues ya saben dónde está la información para poder cambiarla. 4. Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de mercancías dentro de la tarifa de esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante publicación en el DOF los criterios de clasificación arancelaria cuya aplicación será de carácter obligatorio. De igual forma, las diferencias de criterio que susciten de materia clasificatoria arancelaria serán resueltas en el primer término de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aquí algunas, siglas que incluso ya lo habíamos visto en clases pasadas, si no me equivoco, fue con ustedes. Las abreviaturas. Entonces, por ejemplo, barril, vaca, pequerel, cerveza, cabeza, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Son como las formas de abreviar ciertas cosas para no ponerlo completo. Luego los países o algunos países tienen su abreviatura.
luego otros tipos de, a lo mejor, asociaciones, etcétera, también tienen su abreviatura. Y ya casi para terminar, vamos a leer nomás estos. Dice, no obstante, cuando se utilizan abreviaturas distintas a las antes enunciadas, deberá en todo caso indicarse su significado. Aquí están una serie de significados, pero si por alguna razón tú pones una que no está, tú tendrías que poner su propio significado, porque a lo mejor tú lo haces a tu manera. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer un país que no está ahí, Afganistán, por ejemplo, no está en la lista. Pero tú, para no poner Afganistán, pones AGN, Afganistán. Después dice, cuando se mencione límites de peso en la presente tarifa, se referirá exclusivamente al peso de las mercancías. A eso se refiere, no peso de moneda. Para dar cumplimiento a las negociaciones con los Estados Unidos mexicanos, realiza con otros países por medio de las cuales concede tratamientos preferenciales a la importación de mercancías. Estos incluirán en las fracciones arancelarias correspondiente de la tarifa del artículo 1 de esta ley o en un apéndice adicionado a la misma, en donde se indicará la fracción arancelaria de la mercancía negociada, el tratamiento preferencial pactado para cada una de ellas y el país o países a los que se otorgó dicho tratamiento. Para la clasificación de las mercancías en dichos apéndices también serán aplicables las reglas generales de las complementarias, las notas de la tarifa citada y las notas explicativas de la tarifa arancelaria. 8. Previa autorización de la Secretaría de Economía, se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado por la Secretaría de Economía. Asimismo, podrá importarse al amparo de la fracción designada específicamente para ello los insumos materiales, partes y componentes de aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México por empresas que cuenten con registro de empresas fabricantes aprobado por la Secretaría de Economía. B. Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas los artículos desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan a artículos completos o terminados o considerados como tales. Los bienes que se importen en el amparo de esta regla deberán utilizarse única y exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta regla, ya sea para ampliar una planta industrial, reponer el equipo o integrar un artículo fabricado o ensamblado en México. Prácticamente se refiere a maquiladoras, ¿no? 9. No se considerarán como mercancías y en consecuencia no se grabarán los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos, ya saben que eso pues no se considera. Las piezas postales obligatorias que los convenios postales internacionales comprenden bajo la denominación de correspondencia. Los efectos importados por vía postal cuyo impuesto no exceda la cantidad que el efecto establezca en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial. Se entiende que no tiene valor comercial los que han sido privados de dicho valor mediante operaciones físicas de inutilización, o los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indiquen sin lugar a dudas que solo puede servir de muestra o muestrario. Y en ambos casos se exigirá la documentación comercial, bancaria, consular o aduanera para comprobar todo lo que se ha dicho, ¿no? Y ya por último, las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán exigir, en caso de duda o controversia, los elementos que permitan la identificación arancelaria de las mercancías que los interesados deben proporcionar en un plazo máximo de 15 días naturales para solicitar una prórroga. Y bueno, hasta aquí la hemos dejado. Estos son transitorios nada más y ya, prácticamente, ¿no? Entonces, de toda esta ley, prácticamente lo único que yo recomendaría que hagan es leerla. Vaya, como dato adicional, sobre todo lo que es la parte de los códigos, ¿no? Una leída, ¿no? De vez en cuando, hay que leerlo. Recuerden que va a haber examen, entonces de aquí puede venir el examen de toda esta ley. ¿Qué puede venir? Simplemente algunos códigos con sus descripciones. Y bueno, pues vimos prácticamente toda la ley, que sería artículo 1, artículo 2. Prácticamente son como lineamientos de cómo puede estar el producto en esta lista, prácticamente, ¿no? Y pues ya. Entonces, como una tarea, digamos, una tarea propia recomendada es estudiar esta ley. Bueno,
Hasta aquí la vamos a dejar. Nada más quiero aclarar algo sobre las participaciones. Recuerden que la participación que ustedes pongan en Classroom tienen que ser 100 palabras como mínimo para que valga. Hay algunas personas que no han puesto las 100 palabras o no pusieron las 100 palabras, entonces la participación del ahora sí, la primera clase pues no es válida. Aquellos que lo hicieron correctamente pues no pasa nada, muy bien, felicidades. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. En un momento les pongo las tareas que tienen que hacer en Classroom y pues la pregunta de qué vimos en clase, ¿no? Y hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. A todos los que estuvieron aquí presentes, un cordial saludo. Saludos Nereida, ¿cómo estás? Saludos. Ya creo que a ti te gusta más el presencial, pues ya mero, bueno, se supone, ¿verdad? Que posiblemente entremos en agosto, pero bueno, quién sabe qué suceda, ¿no? Omar, pues muy buenos días. Brenda, muy buenos días. Tania, muy buenos días. Viridiana, muy buenos días. Lucero, muy buenos días. Antonio, muy buenos días. Y quien más me falta, Marta, muy buenos días. Y por los demás que no he mencionado es que fueron soldados caídos. Hubo varios soldados caídos de los refuerzos que habían entrado hace 4 meses. Ya no quedó más que una persona de esos refuerzos que llegaron con ganas de entrar a la misión y pues se fueron yendo, ¿no? Soldados caídos, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias por ver la información y recuerden que en un momento más les envío los trabajos y recuerden que tienen tienen todo el domingo, todo el lunes, todo el martes y hasta el miércoles a la hora de la Cenicienta, ya que algunos maestros, ¿verdad, Marta? Les dan hasta las 8 de la noche o 6 de la tarde, ¿no? Yo les doy la hora de la Cenicienta, ¿no? Y aquellos que no alcanzan, pues como dijo una de sus compañeras, no será Cenicienta. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.